Los hijos de Húrin. Prefacio. Es innegable que hay muchísimos lectores de El Señor de los Anillos, para quienes las leyendas de los días antiguos, publicadas anteriormente por separado en el Silmarillion, cuentos inconclusos y historia de la Tierra Media, son completamente desconocidas, a excepción de la reputación de que su forma y estilo son inaccesibles. Por esta razón, hace mucho tiempo que pienso que está justificado publicar como obra independiente la versión larga que escribió mi padre de la leyenda de los hijos de Húrin, con un mínimo trabajo de edición y sobre todo en forma de narración continua, sin lagunas ni interrupciones, si es que es posible hacerlo sin distorsiones ni intervenciones, a pesar del estado inconcluso en que dejó algunas de las partes de la misma. He pensado que si podía presentar así la historia del destino de Túrin y Nienor, los hijos de Húrin y Morwen, quizás se abriera una ventana a un escenario y a una historia que son vívidos y actuales, a pesar de que se concibieron como relatos transmitidos desde edades remotas. Las tierras sumergidas del oeste, más allá de las montañas azules, donde Bárbol caminaba en su juventud, y la vida de Túrin Turambar, en Dor Lomin, Doriath, Nargothrond y el bosque de Brethil. Así pues, este libro se dirige ante todo a los lectores que quizás recuerden que la piel de la araña era tan terriblemente dura que no había fuerza humana capaz de atravesar aquellos pliegues y repliegues monstruosos, ni aún con el acero forjado por los elfos o los enanos, o empuñado por Beren o Túrin. O que Elrond menciona a Túrin a Frodo en Rivendell como uno de los poderosos amigos de los elfos de antes, pero nada más saben de él. En su juventud, durante los años de la Primera Guerra Mundial y mucho antes de que existiera el menor atisbo de los relatos que constituirían la narración de El Hobbit o El Señor de los Anillos, mi padre empezó a escribir una recopilación de historias que denominó el Libro de los Cuentos Perdidos. Esa fue su primera obra de literatura de ficción y una obra sustancial porque, aunque la dejó inacabada, 14 de los relatos están completos. Es en el Libro de los Cuentos Perdidos donde por primera vez se habla de los dioses, o Valar, los elfos y los hombres como hijos de Ilúvatar, el creador, Melkor Morgoth, el gran enemigo, los Balrogs y los orcos, y de las tierras donde se sitúan los cuentos, Valinor, tierra de los dioses, más allá del océano occidental y de las grandes tierras, posteriormente denominadas Tierra Media, entre los mares del este y del oeste. Entre los cuentos perdidos hay 3 de una longitud y elaboración mucho mayores, y los 3 tratan de los hombres y de los elfos al mismo tiempo. Se trata del cuento de Tinuviel, que aparece en una versión breve en El Señor de los Anillos como la historia de Beren y Lúthien, que Aragorn les cuenta a los hobbits en la cima de los vientos. Mi padre la escribió en 1917. Turambar y el Faoloque, Túrin Turambar y el dragón, ya existía sin duda en 1919, si no antes, y la caída de Gondolin, 1916-1917. En un pasaje citado con frecuencia de una larga carta que mi padre escribió en 1951, 3 años antes de la publicación de La Comunidad del Anillo, y en la que describe su obra, hablaba de una antigua ambición. Una vez, mi cresta hace mucho que ha caído desde entonces, tenía intención de crear un cuerpo de leyendas más o menos conectadas, que fueran desde las amplias cosmologías hasta el nivel del cuento de hadas romántico. Lo más alto basado en lo más insignificante, al tiempo que lo menor se impregnaba del esplendor de los vastos telones de fondo. Desarrollaría plenamente alguno de los grandes cuentos y muchos otros los dejaría solo esbozados en el esquema general. De esta reminiscencia se desprende que, desde hacía mucho, parte de su intención era que, en lo que vendría a denominarse el Silmarillion, algunos de los cuentos se narraran de una forma mucho más completa. Y de hecho, en esa misma carta de 1951,
mencionaba expresamente las 3 historias de las que he dicho antes que eran, como mucho, las más largas del libro de los cuentos perdidos. Allí llamaba la historia de Beren y Lúthien, la principal de las historias del Silmarillion, y decía de ella: la historia es una, a mi modo de ver, hermosa y vigorosa novela de hadas heroica, comprensible en sí misma, con solo un vago y general conocimiento del entorno, pero es también un eslabón fundamental en el cielo, privado de su plena significación fuera del lugar que ocupa en él. Hay otras historias casi tan desarrolladas, proseguía, e igualmente independientes y, sin embargo, vinculadas con la historia general. Se trata de los hijos de Húrin y la caída de Gondolin. Así pues, según las propias palabras de mi padre, es incuestionable que, si le era posible concluir los relatos finales y acabarlos a la escala que él deseaba, veía los 3 grandes cuentos de los días antiguos, Beren y Lúthien, los hijos de Húrin y la caída de Gondolin, como obras lo suficientemente completas en sí mismas como para no necesitar el conocimiento del gran corpus de las leyendas conocido como el Silmarillion. Por otro lado, tal como mi padre observó en el mismo lugar, la historia de los hijos de Húrin forma parte de la historia de los elfos y los hombres en los días antiguos, e incluye necesariamente una gran cantidad de referencias a acontecimientos y circunstancias de esa historia más amplia. Sería completamente contrario a la concepción de este libro sobrecargar su lectura con abundantes notas informativas acerca de personas y acontecimientos que, en cualquier caso, rara vez tienen importancia real para la narración inmediata. No obstante, de vez en cuando puede ser útil recibir algo de ayuda al respecto, y en consecuencia he incluido en la introducción un brevísimo esbozo de Beleriand y sus pueblos cerca del final de los días antiguos, época en la que nacieron Túrin y Nienor. Junto a un mapa de Beleriand y las tierras del norte, he añadido una lista de todos los nombres que aparecen en el texto como indicadores muy concisas de cada uno, así como genealogías simplificadas. Al final del libro hay un apéndice dividido en 2 partes. El primero trata de los intentos de mi padre por elaborar una versión definitiva de los 3 cuentos, y el segundo de la composición del texto de este libro, que difiere en muchos aspectos del publicado en Cuentos Inconclusos. Estoy muy agradecido a mi hijo Adam Tolkien por su ayuda indispensable en la organización y presentación del material, de la introducción y los apéndices, y la preparación del libro para su inclusión en el, para mí, extraño mundo de la transmisión electrónica.